Hola, muy buenas noches con todos. Qué gusto tenerlos en esta primera sesión. En unos 5 minutos estamos empezando nuestro taller. Directamente, por favor, pido que puedan tener en cuenta acerca de lo que es el audio, por favor, para no interrumpir, digamos, la clase de la ponente ni tampoco interrumpir a todos los que estamos participando. Así que en breve, por favor, damos inicio en 5 minutos. Esperemos que los demás compañeros vayan conectándose para así podamos directamente a las 7 ir aperturando esta nueva sesión. Sí, en breve empezamos. Muy buenas noches a todos los que se van conectando. Acabo de pasar justamente el link de la asistencia. Por favor, les pido que todos podamos responder para de esa forma, siempre mantenerlos al tanto de todos los talleres o diplomados que justamente estamos aperturando durante todos los meses, ¿sí? Así que es importante que puedas llenarlo y ya en 2 minutos estamos empezando ya con la sesión, así que preparen todo, por favor, tengan todo listo.
donde anotar para que así de esa forma el taller sea bastante productivo. Así que en unos minutos, en un minuto empezamos. Muy bien, queridos participantes, vamos a dar inicio ya a nuestra primera sesión de técnicas lúdicas para la intervención cognitivo-conductual en niños, ¿ok? Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Voy a compartir nuevamente lo que es el link de asistencia para todos los que recién se han podido conectar, para que puedan llenarlo. Es muy importante que puedan participar de lo que es la asistencia. De esa forma podamos siempre estar manteniéndolos al tanto y todas las novedades que tenemos durante todos los meses, ¿sí? Así que bien, vamos a empezar justamente con el día de hoy. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. A ver, ¿quiénes somos? Somos un instituto que brinda diplomados y especializaciones virtuales en el rubro educativo y de salud. Por eso es muy importante también a través de ello que ustedes nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales. En ese caso, les invitamos a que puedan ser parte de nuestra comunidad. Tenemos las páginas oficiales que es idp.diplomados. Estamos en las redes sociales tanto en el TikTok como en el Instagram y también en el Facebook, ¿sí? Así que si aún no nos estás siguiendo, aún no te enteras de las novedades que tenemos cada mes, de los testimonios, de los talleres, de las especializaciones, de los diplomados. Te invito a que puedas conocernos a través de nuestras redes sociales y así como comunidad podamos crecer. Y si es que de repente nos estás siguiendo, te invito a que a tus demás colegas puedas directamente compartirles el nombre de nuestra institución, ¿sí? idp.diplomados. ¿Ok? Bien, nuestros talleres. Este taller en este caso está iniciando el día de hoy. Sí, el día de hoy estamos iniciando con la primera sesión. El horario es tal cual, de 7 a 8 de la noche. Es una hora sumamente productiva para que podamos conocer acerca de esa técnica lúdica para la intervención cognitivo-conductual en niños. Luego nos volvemos a ver el día de mañana, ¿sí? El día de mañana estamos nuevamente con la segunda sesión en el mismo horario. Los 3 días se mantiene el mismo horario de 7 a 8 y el día 27, que sería en ese caso el domingo, estamos empezando igual en el mismo horario de 7 a 8 de la noche. Les pido su compromiso como el día de hoy para que podamos estar en los 3 días de talleres para que de esa forma no perdamos la hilación de lo que es la clase, ¿sí? Para que de esa forma también pueda ser bastante productiva para todos nosotros. Bien, ahora les quiero presentar a nuestra ponente, ¿sí? Nuestra especialista en lo que es justamente, permítame un segundito para mover eso de aquí. A ver. Bien, tenemos en ese caso especialización en neuropsicopedagogía y procesos cognitivos por la reconocida Pontificia Universidad Católica del Perú, especialización en terapia cognitivo-conductual en niños y adolescentes en la Universidad Científica del Sur, curso de modificación de conducta en Aruki, ¿sí? Especialista en trastornos de neurodesarrollo, diplomado de maestra sombra, tutor escolar en Avia, Perú, ¿sí? Actualmente acompañante psicoterapéutico y psicología clínica en el Instituto Nacional Materno Perinatal, ¿correcto? Y psicología clínica en el Centro de Salud Juan Pérez Carranza. Definitivamente conocimiento, experiencia, nuestra especialista tiene, así que les pido que
todos los conocimientos que va a impartir en estos 3 días de sesiones puedan ustedes siempre estar al tanto y puedan también tener siempre presente que se está generando lo que es el trámite de una certificación, ¿sí? ¿Para qué? Para que si en caso por algún motivo en uno de los días no vas a poder conectarte, directamente parte de la certificación que puedas tramitar con tu coordinadora, que es la señorita Tessie González, tú puedes mencionarle en ese caso que estás interesado en la certificación, que es muy importante para validar que has llevado esa capacitación y también para que te puedan compartir el link de las 3 clases y sobre todo también lo que es el material, ¿correcto? Entonces, bien, la experiencia y el conocimiento están garantizados, así que sin más preámbulo ya, para poder dar inicio justamente a este gran taller, vamos a invitar a nuestra ponente. La ponente es Catherine. A ver, unos segundos, por favor, solamente por aquí está conectada, unos minutos. Ahí está, muy bien. Bienvenida, Catherine. Entonces, todo tuyo, estimada ponente, para que podamos empezar la clase el día de hoy. Le comparto el host para que pueda dar la clase. Sí, está bien. Listo, Ah, gracias. ay, Dios. So- Listo, ponente, ya tiene el host. Sí, permítame un momento, estoy con la computadora puesto en pausa. Demos unos minutos, por favor, a la ponente, porque he tenido un pequeño inconveniente con su PC. Unos minutos, por favor, ¿sí? Mientras se va conectando nuevamente, los invito a que puedan llenar lo que es el link de asistencia a los que recién se han ido conectando. A ver, unos segundos, por favor. La Miss está teniendo un inconveniente con su PC. Así que unos minutos, por favor.
Ok, ahora sí se me logra escuchar, se me logra ver. Sí, No, ponente, se le escucha muy bien. Le voy a compartir más bien el host para que pueda por favor. compartir pantalla. Disculpen, tuve un inconveniente con la computadora y se reinició. ¿Ven? Listo, ponente, ya tiene el host. Gracias. Ok, primero saludarlas y saludarlos. Buenas noches a todas y todos los que se han conectado el día de hoy. Vamos a empezar la primera sesión del taller sobre intervención en niños y adolescentes en cuanto a la terapia cognitivo-conductual, pero esta vez mediante el uso de estrategias lúdicas. Permítame ver la lista de personas que están conectadas el día de hoy. No sé si esté por aquí alguno de nuestros alumnos, alguno alguna de las personas que se encuentran actualmente participando de alguno de los diplomados. Vamos a empezar el día de hoy conversando un poco sobre la intervención cognitivo-conductual como la base de las estrategias o de las técnicas lúdicas para la intervención en cuanto a niños y adolescentes. ¿Por qué centrarnos primero en hablar sobre el modelo cognitivo-conductual? Porque es necesario tener de manera fija muchos de los conocimientos que son parte de la base teórica del modelo cognitivo-conductual para saber en qué vamos a abordar, sobre qué es lo que vamos a abordar, y también a partir de entender esto y distinguir que el modelo cognitivo-conductual se diferencia de otros modelos, entender que las estrategias que vamos a emplear van a ser distintas. Van a tener también una forma de aplicación diferente. Y por el hecho de que estamos trabajando también con una población diferente, es que nuestras técnicas van a tener que ajustarse en muchas ocasiones, no solamente a la situación con la cual estemos trabajando, sino también a la población. ¿Ok? Entonces mi nombre es Catherine Echevarría Serrano, y el día de hoy vamos a hablar sobre las técnicas lúdicas para la intervención cognitivo-conductual en niños. El nombre es muy largo, lo sé. Vamos a empezar, como les decía, conversando un poco más sobre la psicoterapia o la intervención en sí, en el caso de la población eh, infantil y adolescente, ¿ok? La psicoterapia de y para los niños se refiere tanto a las técnicas como a los métodos que empleamos para poder ayudar a los niños que presentan alguna situación problemática en cuanto no solo a sus emociones, sino también a su comportamiento. Catherine, ¿por qué no hablamos también del pensamiento? ¿Es que acaso el modelo cognitivo-conductual no aborda también los pensamientos, las cogniciones? En este caso, por estarnos refiriendo a población muy joven, niños, adolescentes, en muchos casos vamos a encontrar a niños en los cuales todavía el pensamiento abstracto no está plenamente desarrollado. Entonces vamos a tener que hacer uso de otras estrategias para poder intervenir. ¿Okay? Entonces, cuando menos, empezamos abordando sobre el componente emocional y también sobre el componente conductual o comportamental. ¿Qué características presentan los niños sobre los cuales vamos a intervenir? Primero, vamos a separarlos de acuerdo a su edad. En el grupo, por ejemplo, de los niños de 6 a 12 años. Para ustedes, ¿qué características presentan estos niños? Los niños entre 6 y 12 años. Voy a leerlos y leerlas por el chat. Si pueden colocar por ahí sus respuestas para ustedes, de acuerdo a lo que han podido observar, de acuerdo a lo que han podido encontrar en su práctica profesional. ¿Qué características, qué caracteriza a un niño, a una niña de entre 6 y 12 años? A ver, permítanme leerlos, leerlas. Pueden colocarlo a través del chat, no hay ningún problema. A ver. Por ejemplo, Rosa nos comenta, comienzan a cambiar su temperamento, su carácter, ¿ok? Comienzan a cambiar. ¿Okay? ¿Alguna otra característica más que ustedes hayan encontrado o que distingan de particular, que diferencie a los niños que se encuentran en este periodo de edad? ¿Ok? Por ejemplo, Ludi nos indica que muchos de estos niños indican porque yo quiero, se hace mucho más presente dentro de su discurso. ¿Ok?
sin buscar un porqué o una justificación para lo que están pidiendo. Muy bien. Marta nos dice que en algunos casos, incluso diríamos que en muchos, ¿verdad? Tienden a frustrarse con facilidad. Les cuesta trabajo aceptar una negativa, aceptar, por ejemplo, que la situación no resulte a su favor. Muy bien, Cristina. Cristina nos dice, a nivel emocional, es cada vez más importante tener amigos, especialmente los de su mismo sexo, ¿sí? El nivel de socialización que se da entre los 6 y los 12 años también ayuda, de cierta manera, a poder que ellos, requiere de ellos que puedan poner en práctica muchas de sus habilidades para la regulación emocional. Muy bien, Cristina. Edgar nos dice, ¿se encuentran preocupados? Ok, también. Nadie ha mencionado respecto a las conductas que podría presentar. ¿Qué tipo de conductas? Han hablado de la parte social, de la parte emocional. ¿Qué tipo de conductas podrían presentar? Ok. Dice Wendy, su forma de pensar cambia. Ya. Varía de acuerdo a cómo van también aprendiendo, van teniendo diferentes vivencias, experiencias de aprendizaje. Ludy nos dice, les cuesta esperar. Ya. Flor indica que presentan algunos, ¿no? Algunos casos, conductas desafiantes. Gracias, Flor, por abordar el tema conductual. Noelia nos dice, son más conscientes de su entorno. Sí, eh, están en una etapa donde perciben con mayor intensidad tal vez los estímulos que se encuentran a su alrededor. Ok. Carlos, ¿están al tanto de cumplir las expectativas de sus padres respecto a su rendimiento académico? Ok, eso podría ser una conducta, probablemente sobre la cual tendríamos que abordar. Milagros indica que también encuentra ella como característica la frustración en esa etapa. Se aburren con las cosas que ya conocen, quieren realizar cosas nuevas. Muy bien, Lisette. Aunque algunos no siguen instrucciones, todavía les cuesta trabajo, ¿ok? Muestran una actitud retadora, nos dice Cecilia. Cuestionan las reglas y buscan una justificación, ¿ok? Cristina, los 10 años se consideran los años dorados de la niñez, porque son más responsables en cuanto a las normas, ¿ok? Tal vez, ¿no? Tal vez podemos hipotetizar si nos guiamos, por ejemplo, de la teoría de Kohlenberg, que esto podría estar relacionado también a la etapa del desarrollo moral en la cual se encuentran. ¿Cómo perciben los eventos de su entorno? ¿Ya hay un tipo de raciocinio al respecto? ¿Pueden juzgar? ¿Pueden emitir una posición, una postura al respecto? ¿No? Y por último, Cari nos dice que muestran mayor independencia y autonomía, por ende son personas, son niños mucho más libres, sí, también. Recordemos que son niños que se encuentran todavía dentro de su desarrollo, desarrollando habilidades de tipo cognitivo, de tipo social, de tipo moral, emocional. Y esto también acompañado al desarrollo a nivel físico. Muchas de las habilidades van a ir consolidándose, acompañando también las experiencias de aprendizaje que tengan a lo largo de su vida. Dentro de las características que ustedes han mencionado, también encontramos que durante esta etapa, durante este periodo de vida, los niños van a caracterizarse por estar mucho más centrados en sí mismos, probablemente su punto de referencia sean ellos mismos y en base a esto emitan juicios, emitan comentarios al respecto. Desde mi postura, desde mi opinión, también aprenden mediante la socialización y la interacción con otros niños, como ustedes comentaban, a tomar ciertos roles frente al grupo. ¿Qué postura asumen? Asumen una postura de líder, de lideresa, o por el contrario, les resulta tal vez más cómodo seguir a un líder, seguir las normas impuestas por alguien más. Habría que analizar, ¿no? En qué situación se sienten más cómodos. También aprenden a cooperar, a competir. Dentro de esto encontramos algo que ustedes también habían mencionado. Si es que es un niño o una niña que le cuesta trabajo, por ejemplo, asumir o aceptar que
no resultó como esperaba, que el resultado final no fue a su favor, ¿cómo estará esa tolerancia a la frustración? ¿Estará gestionada de manera adecuada o generará algún tipo de problema o malestar para el niño? Aprenden también a ganar y perder nuevamente. ¿Cómo toleran o cómo lidian con la tolerancia a la frustración? Es muy difícil aprender a aceptar un no a esta edad, sobre todo cuando no se tienen las instrucciones claras respecto a lo que eh, refiere a la situación y cuando no se tiene el acompañamiento de un adulto que pueda servir de guía, de modelo, para que el niño pueda entender por qué en muchas ocasiones le va a tocar aceptar un no por respuesta o aceptar que tal vez una situación no resultó como esperaba. ¿Ok? También encontramos que durante esta etapa la motivación va a ser muy alta. Están ávidos por aprender, ávidos por conocer cosas nuevas. También dentro de su proceso de socialización podrían presentarse como niños, niñas sensibles a la crítica. Nuevamente, si mi punto de referencia soy yo y todavía no he determinado cómo lidiar con las situaciones adversas, tal vez las críticas no sean de mi total agrado. Tal vez me resulte mucho más difícil poder lidiar con una situación estresante, desafiante o adversa. Van a pasar a desarrollar el pensamiento abstracto. Eso también va a depender mucho de su desarrollo cognitivo. ¿Qué habilidades van a ir desarrollándose en el niño y la niña? ¿Qué, qué teoría también aplico yo para poder analizar el desarrollo cognitivo del niño o de la niña? Y también vamos a ver que de alguna manera van a presentar cierto nivel de dificultad para orientarse a los resultados. Es tanta la información que pueden percibir, que pueden llegar a interiorizar, que va a ser muy fácil poder distraerse y no centrarse en un solo objetivo. ¿Ok? Dentro de la terapia cognitivo-conductual, que es en realidad la terapia que vamos a utilizar para poder entender las estrategias lúdicas, vamos a encontrar que en cuanto a los niños y adolescentes, nos interesa primero poder centrarnos en qué edad tienen estos niños. Recordemos que no es lo mismo poder hablar sobre intervención en un niño menor de 5 años, menor de 6 años, que en un adolescente o en un preadolescente, tal vez no entre los 12, 13 años, probablemente las características de su pensamiento, de su conducta, de cómo gestiona sus emociones, sea muy diferente. Entonces, me interesa poder hacer hincapié en qué características acompañan al niño o a la niña de acuerdo a su edad. ¿Qué es lo esperado para la edad que tiene? Y de acuerdo a eso, también hacer la comparación. Ok, lo esperado es esto, pero sin embargo está presentando estas otras conductas, está presentando dificultad en estas habilidades. Tal vez también destaca en estas otras habilidades, en estas otras capacidades que son propias de su edad, o tal vez no lo son, ¿ok? En segundo lugar, también me interesa saber, ¿ok?, en qué etapa de vida se encuentra. ¿Es un niño? ¿Es un adolescente? ¿Es un joven? ¿Es un adulto? En este caso, como estamos trabajando con población entre niños y adolescentes, vamos a trabajar sobre todo las características que son para la niñez, verlo por acá, ahí, la niñez, y también la adolescencia. ¿Ok? ¿Qué me sirve en ese caso? Por ejemplo, si estamos trabajando con este tipo de población y no tenemos muy presentes las características referidas a dichas etapas de vida, podríamos utilizar, en cuanto a bibliografía, el libro de Papalia respecto al desarrollo humano. Esto sería de mucha ayuda. En cuanto al nivel intelectual, también voy a considerar no solamente los dos aspectos previos, que son su edad y la etapa de vida en la cual se encuentran, sino también, si es que dispongo de la aplicación de pruebas psicométricas, probablemente tenga la información de cuál es su CI, cuál es su coeficiente intelectual, y adicional a eso, cuáles son, ¿ok?, sus destrezas
sus fortalezas o tal vez también cuáles son sus debilidades o en qué áreas le cuesta más trabajo poder desenvolverse. Es importante saber con qué nivel intelectual cuenta el niño o la niña para poder intervenir. ¿Qué creen ustedes? Es importante saber en qué nivel intelectual se encuentra el niño o la niña para poder intervenir. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Usuario de Zoom. Ok. A ver, permítanme, voy a ocultar. Ah. Estoy abriendo el chat, me imagino que se ve la sombra del chat, ¿cierto? Es un recuadro que aparece en la parte superior derecha. Ahí. Indíquenme, por favor, pueden utilizar las reacciones. Ok, gracias, gracias, Juliana. Entonces voy a tratar de ponerlo por acá. Ok, entonces, me interesa también saber el nivel intelectual de mi paciente. La respuesta es sí, es muy importante ese criterio dentro de la intervención cognitiva conductual. ¿Por qué? Porque al trabajar yo no solamente con las conductas, sino también con el pensamiento, necesito saber qué tipo de pensamiento tiene mi paciente. Si es un niño o una niña con un CI bajo o tal vez muy por debajo de lo esperado, tendré que ajustar también las técnicas y las estrategias que tenga pensado para la intervención de acuerdo a su nivel intelectual. También me interesará saber con qué habilidades cuenta o de qué habilidades sí dispongo para saber hacia dónde direccionar también mi intervención. ¿Ok? Aquí. Continuamos. A ver, Cristina acota. Sí, porque sabremos con qué recursos, qué recursos tiene el niño para poder trabajar con él. Muy bien, Cristina. Entonces, la terapia cognitivo-conductual va a enfocarse, a abordar pensamientos, emociones y conductas. ¿Qué va a pasar en cuanto a los pensamientos? Los vamos a modificar, a cambiar, a reestructurar. Si funcionaban de una determinada manera y esto generaba malestar hacia el niño, voy a cambiarlo, voy a reestructurarlo y voy a hacerlo mucho más funcional. Si era una creencia de tipo irracional, tendré que cambiarlo y hacerlo racional. De esta manera, el niño dejará de sentir malestar y, por ende, también podrá vivir mucho más plenamente. Si es una emoción de tipo negativa, mi intervención va a enfocarse en poder lograr que el niño gestione de mejor manera sus emociones para que pueda lograr un desenvolvimiento óptimo. Y lo mismo para el comportamiento. Va a presentar tal vez conductas que resulten disruptivas, disfuncionales, maladaptativas, y ello le va a prevenir poder disfrutar al 100% de sus actividades. Y de hecho, esa es nuestra labor, poder eh, alcanzar o favorecer en los niños y en los adolescentes una mejor calidad de vida. En cuanto a esto, la terapia cognitivo-conductual va a centrarse tanto en cambiar, reestructurar el pensamiento, los comportamientos, tomando en consideración que muchos de los estudios en cuanto a la efectividad de la terapia cognitivo-conductual sobre varios trastornos mentales, sobre varias situaciones problemáticas, ha tenido como resultado resultados 7 y favorables. 40. Son Pero además, 7:22. ah, estoy con el- aquí, ok. Entonces, esto tomando en consideración que podemos aplicarlo a distintos tipos de situaciones problemáticas o también, si es que se hubiera consolidado algún trastorno mental, también nos permite contar con estrategias mucho más eficaces. También, dentro de la terapia cognitivo-conductual, vamos a encontrar que en comparación a otras terapias tenemos una probabilidad mucho más alta de poder evitar recaídas,
de que los resultados también se sostengan en el tiempo. Okay. Entonces, no olvidemos que cuando estamos hablando de terapia cognitivo-conductual, vamos a intervenir sobre los pensamientos, las emociones y las conductas, y que la relación entre estos tres elementos, ¿ok? La relación entre estos tres elementos es ineludible. Necesariamente aquello que yo modifique en cuanto al componente cognitivo va a tener o va a guardar relación con la conducta de mi paciente y también con las emociones. Y lo mismo, si intervengo sobre conducta, necesariamente tendré que considerar también qué tipo de pensamientos acompañan a la conducta o qué tipo de emociones presenta cuando realiza determinada acción. ¿Okay? Entonces, evaluando qué elementos son esenciales en el enfoque conductual, voy a encontrar de que hay leyes que rigen el aprendizaje. ¿Esto por qué? Porque la terapia cognitivo-conductual se deriva de la terapia de la conducta, y cuando hablamos de cuando hablamos de la TCC, ponerlo por acá, permítame. Okay. Esto. Cuando hablamos de la TCC, se observa en la pantalla, me indican por favor lo que estoy escribiendo. ¿Sí? A ver, permítame. Sí, ok, gracias. Entonces, cuando hablamos de la TCC, vamos a hablar de la segunda generación de la terapia de la conducta. Antes de ello, en la primera generación, teníamos al condicionamiento clásico, ¿okay? Al condicionamiento clásico y también al condicionamiento operante. ¿Okay? Y de estos dos es que utilizamos varios de los procedimientos en cuanto a la intervención sobre la conducta. Por ello es que muchas de las leyes que rigen el aprendizaje son leyes que derivan de la primera generación, van a pasar a ser empleadas también dentro de la TCC, y vamos a agregarle también la intervención sobre el pensamiento. Gracias, Wendy. Gracias, Heidi. Ok, entonces, las leyes que rigen el aprendizaje también van a ser aplicables dentro de la terapia cognitivo-conductual. Asimismo, las técnicas que se van a emplear, ¿qué tipo de técnicas, Catherine? Técnicas cognitivas, técnicas conductuales, y también las técnicas que vamos a aplicar sobre el factor emocional. Estas técnicas tienen base sobre los hallazgos que se han realizado a través de numerosas investigaciones y también sobre los fundamentos teóricos que provienen de la primera generación, que vienen de los estudios que se realizaron mediante la psicología experimental y que han de alguna manera demostrado cómo podemos operar sobre la conducta, en este caso desde los laboratorios, en entornos mucho más controlados. Esas técnicas las podemos emplear en la TCC. ¿Okay? Ahora, la terapia también se va a dirigir no solamente a modificar las conductas, que era lo que manifestábamos anteriormente, sino también los pensamientos y las emociones, prestando atención sobre todo al problema actual del paciente. ¿Okay? Dentro de la historia clínica, o la historia psicológica, si ustedes quieren llamarlo, recopilamos mucha información, ¿no? Desde los datos de filiación, eh, recopilamos también información respecto al motivo de consulta. Podríamos también recopilar información respecto, por ejemplo, al desarrollo prenatal, perinatal, postnatal del paciente. Estos datos no importan si solamente me voy a enfocar en los problemas actuales. Claro que importan. De hecho, me dan un indicio de con qué voy a trabajar, pero sobre todo lo que me va a interesar es el motivo de consulta, que es el problema actual que le aqueja a mi paciente. A ver. Muy bien, Flor, la anamnesis. Sí, voy a recopilar toda esa información, sobre todo cuando hablamos de niños,
inevitablemente hablamos también de la recopilación de datos mediante la anamnesis. Me interesa saber absolutamente todo, sobre todo en cuanto a que esa información guarda relación con el problema actual. Y sobre lo que voy a intervenir es no sobre lo del pasado, sino sobre el problema actual. ¿Qué le aqueja actualmente a mi paciente? También voy a evaluar los resultados del tratamiento. ¿Okay? Una vez establecido mi diagnóstico, voy a establecer mi plan de intervención. ¿Okay? Mi plan de intervención. Para saber en qué punto empiezo yo la intervención, con qué características cuenta mi paciente al momento de iniciar mi proceso de intervención, podría aplicar un pretest. ¿Okay? Y una vez terminada la aplicación de mi plan de intervención, puedo aplicar un post-test para medir, luego del proceso de intervención, con qué características sale mi paciente una vez concluido su proceso psicoterapéutico. ¿Cuáles son los resultados del tratamiento? ¿Ha disminuido en algo la sintomatología que presentaba antes de la intervención? ¿O, por el contrario, tal vez necesito ajustar alguna de las técnicas que haya empleado, necesito añadir más sesiones? ¿Ok? Y por último, también dentro de los elementos esenciales para el enfoque conductual o cognitivo-conductual también es mantener una adecuada relación paciente-terapeuta. Esto con el fin de fortalecer el vínculo psicoterapéutico y poder acercarnos. Recordemos que sobre todo si estamos hablando de niños o de adolescentes, muchas veces van a ser traídos al servicio psicológico, van a ser traídos a consulta probablemente siendo obligados por los papás, o son los papás quienes guardan interés en que ellos reciban atención. Entonces, nos interesa poder llegar a ellos y es mediante estas técnicas lúdicas que vamos a conocer que vamos a lograr calar en ellos y poder establecer un vínculo psicoterapéutico adecuado. A ver, entonces es importante que reconozcamos o recordemos que durante la infancia el niño va a experimentar muchos cambios, tanto a nivel físico, psicológico y también en base a lo que va a encontrar en su entorno, porque es de acuerdo a ello que va a ir forjándose mucho de su aprendizaje. Eh, Todavía el niño no se encuentra plenamente desarrollado en cuanto a cómo disponer de su conducta, de sus pensamientos o de sus emociones por sí mismo. Mucho de lo que va a aprender también va a requerir la guía de parte de los padres y también con el apoyo del psicoterapeuta. Vamos a trabajar con todos los miembros de su entorno para poder generar en el niño, en la niña, en el adolescente, mejores estrategias de afrontamiento, mejor también habilidades en cuanto al manejo de su conducta o de su comportamiento dependiendo de en qué entorno se desenvuelva. Ok, entonces, las técnicas cognitivo-conductuales se pueden aplicar en cualquier escenario, en cualquier situación donde esté implicado el comportamiento humano, que es en realidad casi todo escenario. La modificación de conducta vamos a emplearla tanto en el área clínica, donde vemos que el rango de aplicación en realidad es muy amplio. Tenemos desde casos de ansiedad, fobias, depresión, trastornos obsesivos, algo tan importante y que también atraviesa diferentes situaciones como es que la persona tenga una baja autoestima, trastornos alimenticios, tratamiento también sobre el estrés o trastornos psicóticos, entre otros. En cuanto al área educativa, podemos encontrar que la terapia cognitivo-conductual va a emplearse, por ejemplo, en la estimulación temprana en cuanto al trabajo de las conductas. También en problemas de aprendizaje, problemas que pudieran estar relacionados con el lenguaje. Si es en cuanto a los maestros, también podríamos emplear este tipo de técnicas dentro del manejo en el salón, en el aula con los niños.
¿Me conviene emplear técnicas lúdicas cuando estoy trabajando con mis estudiantes? Desde luego. Eh, Probablemente me facilite mucho más también la dinámica dentro del salón. Va a permitirnos enseñar habilidades y también impartir parte del diseño curricular. Encontramos también que la aplicación, por ejemplo, de técnicas cognitivo-conductuales puede ser empleado, por ejemplo, para la rehabilitación en cuanto, sobre todo, a la modificación de conducta en niños con diagnóstico TEA, en niños que presenten deficiencia intelectual, o también en población, por ejemplo, de niños que presenten un consumo habitual o adicciones a drogas. Algunas de las aplicaciones más populares o más llamativas en la actualidad también están relacionadas con la llamada medicina conductual y con la psicología de la salud, no solamente para intervenir sobre el problema que ya está establecido, sino también antes de que el problema se establezca o se formule. Podría ser tal vez mediante el trabajo de la prevención, si es que el problema ya está instaurado, trabajar desde la intervención o el tratamiento, o tal vez también sobre la rehabilitación en cuanto a enfermedades. ¿Ok? ¿Sobre qué conductas vamos a intervenir? Vamos a intervenir sobre lo que podemos llamar comportamiento inadaptado. Esto para hablar, ¿no?, de aquella conducta o de aquel comportamiento que impide que el niño, que el adolescente pueda adaptarse con facilidad a su entorno o que mantenga una conducta prosocial. Ese es aquello que vamos a llamar comportamiento inadaptado. Y es el comportamiento que podría requerir tal vez atención particular, no solamente de los padres, sino también ya de un trabajo más profesional. ¿Ok? ¿Qué vamos a incluir dentro del comportamiento inadaptado? Vamos a incluir, tal vez, si el niño o el adolescente presenta déficit, ¿okay?, hay una disminución de aquellas conductas que son deseables. Tal vez incluso estas conductas no existen. Podría también darse el caso de que aquellas conductas que son deseables, que son esperadas, que son consideradas positivas, se presenten con menor frecuencia de lo aceptado. Podría también darse el caso de que aquellas conductas que son consideradas negativas o indeseables se presentan en exceso o ocurren con mayor frecuencia de lo esperado. Dentro de nuestros objetivos en cuanto al trabajo cognitivo-conductual, vamos a tener como meta o como objetivo también hacer cambios en cuanto a la conducta, pero que estos sean de larga duración, que no solamente sean cambios transitorios, que es algo que también podría ocurrir. Estando en consulta, el niño trabaja de manera óptima. De hecho, durante todo el proceso de intervención ha mostrado eh, alcanzar los resultados proyectados para su caso. Sin embargo, una vez que se culmina el proceso de intervención, la situación vuelve a aparecer. ¿Será un proceso óptimo de intervención? Probablemente no. Entonces, tengo que asegurarme de considerar todas las variables que podrían estar interviniendo sobre esta conducta y asegurarme sobre todo que los resultados de mi intervención se mantengan a lo largo del tiempo y que no sean solamente transitorios. La meta final es que el niño pueda controlar de manera adecuada su conducta y que pueda permitirle también socializar o desenvolverse de manera adecuada en su entorno. Solamente así podremos considerar que se han logrado resultados permanentes en el tiempo. ¿Okay? Antes de ingresar a terapia, tanto el niño como el adolescente podrían presentar estas situaciones, ¿no? No siempre los niños o los papás saben por qué situación se presenta el niño y su papá o el niño y su mamá a consulta. Muchas de estas situaciones podrían ser, por ejemplo, ubicadas por las personas que acompañan al niño en su día a día. Un cuidador cercano, una nana, el maestro, la maestra, algún otro familiar. Entonces, ¿qué tipo de situaciones podrían presentar?
Por ejemplo, una situación que podría llevar a un niño o a un adolescente a consulta sería cuando se observan cambios en su comportamiento. Era habitual, por ejemplo, que antes tuviera la suficiente energía para poder asistir no solamente a la escuela, sino también presentarse al, en la tarde al taller de fútbol. Sin embargo, ahora me he dado cuenta de que mi hijo ya no quiere ir. Ha empezado a decirme que se siente enfermo, que ya no tiene tal vez ganas de ir o que se ha aburrido, pero yo entiendo que hasta hace 2 semanas él me decía que le gustaba ir, me decía que le gustaba disfrutar, pasar tiempo con sus amigos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que ya no quiere ir? Ese podría ser un motivo para acudir a consulta. Tal vez el niño o la niña empieza a llorar sin motivo aparente. Es un niño que siempre ha mostrado una actitud muy positiva, es un niño tal vez que es de estos niños que destacan dentro del grupo, siempre propone soluciones a los problemas que se presentan, es un niño muy despierto, muy activo, muy social. Sin embargo, ha pasado a, dentro del periodo de clases, a agacharse sobre su carpeta y empezar a llorar. ¿Qué podría estar pasando? Probablemente sería un motivo para llevarlo a consulta. También podría darse el caso de que el centro educativo solicita una evaluación a nivel psicológico porque ha notado que hay cambios en la conducta o tal vez hay un bajo rendimiento académico. Hay niños que presentan, en comparación de un bimestre a otro, una baja en cuanto a sus notas o un rendimiento académico considerablemente bajo para lo que es esperado. Podría ser motivo también para poder llevarlo a consulta. También podría darse el caso de que como papás, ¿no? Muchas veces también se encuentran expectantes respecto a los niños, a qué opinan o qué sienten. Tal vez no existe la confianza para manifestarlo en el hogar y necesito de la ayuda de alguien más, un lugar donde mi hijo o mi hija se sienta seguro, segura, para poder expresar si es que alguno de estos eventos generó algún cambio en él o en ella. Por ejemplo, y también es algo muy común, un motivo de consulta también muy frecuente, el nacimiento de un nuevo miembro de la familia afecta o podría afectar, digamos, al hermano mayor, afectar al niño que fue hijo único por un largo periodo de tiempo, probablemente sí. Si es que el niño está presentando tal vez algún cambio en sus emociones respecto al divorcio de sus papás o a la pérdida de algún familiar. ¿Cuánta de esta información muchas veces pasa imperceptible frente a los padres que son parte del círculo más cercano del niño y requieren de ayuda profesional para poder ser atendidos? También podría darse el caso de que a manera de complementar, ¿no? Yo veo que mi hijo, mi hija, ha presentado un desarrollo óptimo a lo largo del tiempo. Es uno de esos niños que nunca ha dado problemas. De hecho, su rendimiento académico también es muy alto. Sin embargo, yo quisiera que mi hijo o mi hija estuviese más fortalecido en cuanto a sus habilidades, por ejemplo, sociales, y por ello requiero iniciar un proceso de psicoterapia o cuando menos de orientación psicológica. Podría llevarlo a consulta. Y por último, también podría darse el caso de que algún otro profesional de la salud pudiera derivar al niño o al adolescente al servicio de psicología, dependiendo de la situación que presente. ¿Ok? Dentro de nuestro trabajo a nivel cognitivo-conductual, en cuanto a la intervención de niños y adolescentes, vamos a primero verificar sobre qué vamos a trabajar. ¿Okay? Encontramos el motivo de consulta. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que establecer primero. Los leo por el chat. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son los elementos que sí o sí debe tener o debe considerar mi motivo de consulta para considerarlo completo? ¿Cuáles son los elementos o las características que debe presentar mi motivo de consulta para yo decir que es un motivo de consulta completo?
ver, voy a colocar por acá. Con este. Son 4 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Mm, a ver. No, todavía no los he mencionado. A ver, Diana me dice descripción del problema, frecuencia, intensidad, duración. Ok, eso es en cuanto a la conducta. Si hablo del motivo de consulta en general que presenta mi paciente, ¿qué debería tener? ¿Qué características debería presentar? Eso también es en cuanto a la conducta, Carlos. Les ayudo con una. Mi motivo de consulta debería incluir los síntomas que presenta mi paciente o la sintomatología. ¿Qué otras características debería presentar? Ok, Flor, la sintomatología incluye signos y síntomas, ¿ok? Diana, muy bien. Más allá de la fecha de inicio, ¿no? Estaría incluido el tiempo. ¿Ok? El tiempo. ¿Incluye la fecha de inicio? Claro que sí. Incluye desde cuándo inició o desde cuándo se presentaron los síntomas, cuánto tiempo ha transcurrido, cuándo fue que inició. ¿Qué más? Me interesa saber qué síntomas presenta, desde cuándo iniciaron o cuánto tiempo ha transcurrido desde que inició la presentación de los síntomas. ¿Ok? Me interesa saber también cuál es el porqué, cuál es la causa. ¿Es acaso que se iniciaron estos síntomas a raíz de algún evento en específico? Si estamos hablando, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, podría ser la causa o el motivo para que el niño empezara a llorar con facilidad, a sentirse triste, a tener menos ganas de ir a estudiar. Podría ser. ¿Ok? Y por último, mi motivo de consulta requiere que preste especial atención a las áreas que están afectadas o comprometidas, aquellas que impiden su funcionalidad. ¿Ok? Sintomatología va a incluir signos y síntomas. También síndromes, Catherine, sí. También signos, síntomas y síndromes. Recordemos que síndromes es la suma de ambos, ¿no? Tanto de lo observado como de lo verbalizado, lo que es parte del discurso del paciente. Me interesa saber el tiempo, desde qué momento inició o cuánto tiempo ha pasado desde que empezó la presentación de los síntomas. El motivo, el por qué podría haber causado que estos síntomas iniciaran y me interesa finalmente saber qué áreas se encuentran afectadas. Podría ser el área social, podría ser el área familiar. Eso es en cuanto a un niño, ¿no? Si es a una persona adulta, podría también incluir, por ejemplo, el área laboral, entre otras. ¿Ok? Entonces, mi motivo de consulta debe incluir estos 4 elementos. Dentro de mi motivo de consulta voy a tener también información respecto a qué conductas están asociadas a la problemática actual. Dentro de ello voy a registrar, y varios de ustedes lo han mencionado, ¿no? Registro la intensidad, la frecuencia, empleando qué elemento, qué técnicas. ¿Qué técnicas empleo para poder registrar estas características de la conducta? La observación, también hago uso de los famosos registros.
¿Ok? Con dicha información recopilada, tanto la sintomatología, el tiempo, la causa, la funcionalidad, eh, la conducta en sí con la que voy a trabajar, puedo tener los elementos para realizar mi análisis funcional y a partir de esto también tener un registro específico, objetivo, de aquellas conductas sobre las cuales yo voy a trabajar o que voy a modificar, teniendo en cuenta no solamente la conducta de manera aislada, sino también el contexto donde se da el problema, el tiempo, la duración y qué ocurre antes y qué ocurre después de presentada la conducta problema. Por último, voy a considerar también a las personas que son parte del entorno del niño o del adolescente. ¿Quiénes podrían ser? Primero, los padres, podría ser también los profesores, ¿no? Hay profesores que son tutores del aula y que presentan particular relación con los alumnos, son mucho más cercanos, podrían brindarme información que podría complementar la situación que está aquejando a mi paciente. Algunos amigos, tal vez que podrían servir también de red de apoyo de mi paciente. Y por último, también algunos profesores o la información que yo podría recopilar del centro educativo. Ujú. Muy bien. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Sí? ¿No? Gracias, Cristina. Entonces, como lo habíamos mencionado, nuestro motivo de consulta va a ser aquello que nuestro paciente manifieste, ¿no? El por qué, el motivo por el cual esté acudiendo a solicitar atención. ¿Puede haber más de un motivo de consulta dentro de lo que me refiera o verbalice? Claro que sí. Y para ello, esto va a requerir de mí también como psicoterapeuta poder entender cuál es la situación que lo queja al momento de presentarse y poder también establecer, de acuerdo a diferentes parámetros, cuál es la situación que requiere mayor atención o cuál es la situación que se presenta con mayor urgencia, que requiere de mí que preste especial atención. ¿Ok? Voy a establecer, por ejemplo, cuáles son las conductas problemas. En el caso de Luisa, Luisa presenta 3 conductas que están afectando su desenvolvimiento. Por ejemplo, la primera conducta es que Luisa no desea ir al colegio. La segunda es que Luisa come poco o la mitad de su lonchera. Y por último, es que Luisa no sale a jugar con los amigos del barrio. Para poder analizar estas 3 conductas, podría utilizar como herramienta de análisis y también para poder conceptualizar de mejor manera la situación, el análisis funcional de la conducta. ¿Hay muchos modelos de análisis funcional de la conducta? Sí. Tenemos desde modelos como son, por ejemplo, el más simple, es aquel que simplemente incluye, ¿no? El famoso ABC. Antecedente, ¿ok? B, ¿no? B de behavior o de conducta y la consecuencia. Pero también podríamos incluir un análisis funcional de la conducta como el que vemos aquí, que analiza no solamente los estímulos antecedentes y los estímulos consecuentes, sino también analiza, por ejemplo, en cuanto a la conducta, qué factores a nivel de pensamiento, a nivel fisiológico y a nivel motor están relacionados con la conducta. También desde aquello que ocurre antes de la conducta, qué ocurre a nivel externo, qué ocurre a nivel interno. Lo mismo para las consecuencias. ¿Qué ocurre a nivel externo? ¿Qué ocurre a nivel interno? ¿Será acaso que la consecuencia, ¿okay? Lo que ocurre después de la conducta problema, ayuda a mantener la conducta que está presentando dificultad en mi paciente? ¿Será que está reforzando y por ello ocurre una y otra vez? Para esto voy a tomar en consideración la historia de aprendizaje de mi paciente, qué factores biológicos podrían estar también asociados. Por ejemplo, si hay dentro de la familia factores como, por ejemplo, cuando yo pregunto, ¿no? Respecto a si alguno de los parientes ha presentado o ha tenido algún diagnóstico médico,
o también de tipo psiquiátrico y me dicen, ah, sí, el papá también ha tenido o lo diagnosticaron cuando era joven con TDAH, podría guardar relación, por ejemplo, con la conducta actual del hijo. También entender cuál es la manera en particular de desenvolverse del paciente, con qué habilidades cuenta, cuáles son sus estrategias de afrontamiento, qué es aquello que sirve de refuerzo para poder recompensarlo, para poder premiarlo, quiénes son las personas significativas o importantes dentro de su vida para poder ayudarme también de ello y poder plantear, ¿no?, mi análisis y también mi plan de intervención. Y por último, considerar cuáles son las expectativas respecto a la terapia. Si estoy esperando mejorar en un 100%, ello requerirá también de parte del paciente, en este caso del niño, del adolescente y también de la familia, su compromiso y el apoyo activo de parte de todos ellos para la mejora del niño. De no encontrarse ello, probablemente nos cueste más trabajo poder intervenir. ¿Ok? Ahí, permítanme. Entonces, podría emplear lo que ustedes mencionaban, ¿no? Nuestros famosos registros. Y dentro de una semana podría tomar apunte, podría tomar nota de en qué días presenta la conducta con la cual estoy trabajando o sobre la cual estoy interviniendo. ¿Cuántas veces se presenta durante una semana, por ejemplo? También no olvidemos que dentro del proceso de evaluación, antes de poder realizar nuestro diagnóstico final, tenemos un proceso largo. Yo no sé cuántos de ustedes eh, conozcan del área de psicología, y si no, por acá nos ayudamos un poquito. Dentro de la intervención, las características también guardan una estructura muy establecida, pero antes de la intervención me interesa evaluar aquello sobre lo que está viniendo a buscar ayuda a mi paciente. Tenemos en esta fase o en este proceso, por ejemplo, partíamos, ¿no? Aquí. Digamos del motivo de consulta. ¿Cuál es el motivo por el que mi paciente viene a pedir ayuda o acude al servicio de psicología? Dentro de lo que mi paciente me refiera o me indique, voy a ver o voy a distinguir que hay diferentes signos, ¿no? Ver síntomas, entender, porque es parte de su discurso, y podría presentar síndromes. Asocio estos signos y estos síntomas y veo que están relacionados a una situación en específico. Ante esto, yo formulo mi hipótesis diagnóstica. ¿Ok? Hipótesis diagnóstica la voy a contrastar con la información que yo pueda recopilar mediante el uso de técnicas y de instrumentos. ¿Qué tipo de técnicas? Ustedes también ya lo mencionaron, técnicas como la entrevista, ¿okay? La entrevista, técnicas como la observación, ¿okay? El recojo de información mediante registros y también la aplicación de instrumentos. ¿Qué instrumentos podría aplicar? Tests, alguna lista de cotejo, podría aplicar alguna batería de pruebas psicológicas que me ayudan a contrastar la información que he recopilado en mi hipótesis diagnóstica. Y de acuerdo a esto voy a hacer un balance de toda la información que tenga a mi disposición, poniendo en práctica mi criterio psicométrico para poder entender cuáles son los resultados que presenta mi paciente después de la aplicación de dichas pruebas psicológicas y sobre todo dándole importancia al criterio psicológico. Ok, mi paciente ha puntuado de esta manera, pero yo no puedo definir mi diagnóstico utilizando únicamente el resultado de las pruebas, sino también considerando toda la información que yo he recopilado en este proceso de evaluación. Haciendo este balance, haciendo este razonamiento, finalmente emito un diagnóstico presuntivo, en nuestro caso, de acuerdo a la ley peruana. Presento los resultados de mi evaluación en mi informe psicológico
y establezco también un diagnóstico, que en este caso, como les decía, mediante la ley peruana ya no es diagnóstico final, sino más bien un diagnóstico presuntivo. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es lo que ocurre antes de establecer nuestro diagnóstico. A ver, chicos, chicas. Bien, gracias, Flor. Ok. Ok. Entonces, una vez establecido mi proceso de evaluación y ya contando con mi diagnóstico, me interesa saber en qué casos puedo aplicar estas técnicas cognitivas y conductuales, sobre todo en el trabajo con niños. Gracias, Mara. Ok, me interesa saber eso. Como lo hablábamos al inicio, vemos que la terapia cognitivo-conductual se puede aplicar a una serie muy amplia de trastornos psicológicos y en diversos tratamientos para poder, sobre todo, abordar la situación problemática que pudiera presentar los niños. Algo muy común de ubicar también en cuanto a la población infanto-juvenil es, por ejemplo, la presentación de la depresión infantil. Síntomas como que el niño se muestre triste, decaído, que tenga un mal estado de ánimo o que presente una melancolía ocasional, no necesariamente significa que esté deprimido. Debemos de reconocer en este caso que si bien es cierto, todos tenemos la capacidad de poder presentar tristeza o de sentirnos tristes, para poder hablar de una depresión, no solamente vamos a hablar de la tristeza común, sino de la tristeza patológica. ¿Ok? ¿Es distinta? Sí, porque yo no puedo asumir, por ejemplo, que si el niño muestra compasión ante un evento difícil, ¿no? Naturalmente te muestres empático y puedas sentirte triste, necesariamente eso signifique estar deprimido. Entonces, cuando hablamos de depresión, no vamos a hablar de cualquier tipo de tristeza, sino de una tristeza patológica. Podría ser caracterizada, por ejemplo, que en muchos niños va a haber ese sentimiento de vacío muy profundo y por largos periodos de tiempo. Esto además se va a caracterizar también por afectar diversas áreas de su vida. Podría afectar su nivel de motivación, podría afectar su autoestima. También si hablamos de funciones fisiológicas, podría afectar sus hábitos de sueño, sus hábitos alimenticios, la forma en la cual se relaciona con otros niños. Y también para esto necesitamos nuevamente trabajar no solamente sobre la conducta, sino también sobre cómo piensa y cómo expresa sus emociones, cómo comunica lo que está sintiendo. ¿Ok? También podemos emplear técnicas cognitivas y conductuales para el abordaje de casos de ansiedad. En estos casos vamos a intervenir sobre todo sobre aquellos miedos, aquellos temores o preocupación que se presentan de manera excesiva en algunos niños, incluso llegando hasta presentar casos de ataques de pánico. Pudiéramos de generalizar o emitir el comentario errado de decir, ¿y de qué podría estar preocupado un niño a su corta edad? Muchas veces la situación que aqueja al niño guarda estrecha relación con lo que pudiera estar ocurriendo también en el hogar y cómo interpreta aquello que ocurre a través de su mirada o de su percepción del mundo, y esto podría estar generándole malestar. La terapia cognitivo-conductual, las estrategias cognitivas y conductuales van a ayudar al niño a poder recomponerse de alguna manera y poder desenvolverse con normalidad o enfrentar con mayor fortaleza las diferentes situaciones de la vida diaria. A ver, permítame. Por ejemplo, Flor añade, ¿no? Que se ve mucho en casos, por ejemplo, de abuso sexual y abuso físico. Sí, una forma de exteriorizar aquello que no pueden decir o que no desean no compartir podría ser mediante síntomas ansiosos. Sí, también encontramos hoy en día, y sobre todo después de la pandemia, que hay
una mayor tasa, por ejemplo, de presentación de trastornos por déficit de atención e hiperactividad. ¿Han aumentado las cifras o es que han aumentado más bien el caso de las evaluaciones al respecto? Nuevamente, la terapia cognitivo-conductual va a abordar no solamente la parte conductual, sino también abordar aquellos pensamientos o la manera en que se desenvuelve respecto a las actividades que requiere realizar. Podemos trabajar sobre las conductas, podemos trabajar también de manera aunada, no solamente a los papás, sino también a la escuela para poder trabajar sobre su capacidad de resolución de problemas, la capacidad también de atención, cómo puede autogenerar también su regulación emocional. Son algunas de las variables sobre las cuales podríamos intervenir. ¿Qué debemos de tener en cuenta al momento de intervenir en cuanto a la terapia cognitivo-conductual? Que vamos a trabajar sobre todo basándonos en la acción, en poder identificar problemas y resolverlos. Vamos a dotar para esto al niño de técnicas que requieran de su práctica, de su compromiso. Es normal, es natural poder dejarles tareas que van a realizar en la casa acompañado de los papás o tal vez que requieran que le ponga mayor énfasis, probablemente sí. También los tratamientos cognitivo-conductuales se van a basar en un enfoque mucho más experiencial. Vamos a centrarnos en el aquí y ahora, y lo habíamos dicho anteriormente con las otras diapositivas de que es muy importante que nos enfoquemos en trabajar en la problemática actual, puesto que lo que ocurrió en el pasado, si bien es cierto, guarda de alguna manera relación con lo del presente, pero es algo que ya no podemos cambiar o que ya no podemos modificar. Sí podemos actuar sobre la situación actual y a partir de ello generar mejores herramientas para que nuestro paciente pueda lidiar a futuro de manera mucho más eficaz con las situaciones que se vayan presentando. Ahora, como lo comentábamos también, muchos niños no deciden ir por sí mismos a terapia, sino más bien son llevados por los papás. Y es en este punto en que los papás adquieren un gran compromiso en cuanto al proceso psicoterapéutico. No solamente son los que llevan a los niños a consultas, sino también requerimos de ellos su participación activa para la mejora del niño o de la niña. A ver, permítanme ver cuánto tiempo tenemos. Entonces, tenemos estrategias terapéuticas que provienen tanto de la primera generación, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, y que nos pueden ser de utilidad en cuanto al manejo de la conducta. Todavía no vamos a profundizar del todo en nuestra primera sesión, pero quiero que lo vayamos viendo. Tenemos tanto al principio el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. Ambos se caracterizan porque me van a ayudar o van a poner énfasis sobre mi propósito de querer que la conducta vuelva a presentarse una vez más. Es decir, mi propósito es generar que la conducta vuelva a presentarse a la siguiente ocasión, generar la repitencia de la conducta una y otra vez hasta poder hacerla mucho más permanente, establecerla. Para ello puedo utilizar el reforzamiento positivo si es que entrego algo favorable o tal vez mediante el reforzamiento negativo si es que yo retiro algo que podría causar malestar. También puedo aplicar mis técnicas de moldeamiento, modelamiento. Recordemos que muchas eh, de las habilidades que adquieren los niños a su corta edad son mediante modelamiento. Y de hecho, este planteamiento, ¿no? Que va parte de la teoría de Bandura, me permite entender cómo se constituyen muchas de las conductas en los niños, desde conductas de agresión, otras conductas que pudieran presentar. Tenemos también una estrategia que es muy empleada, sobre todo por los educadores, como es la economía de fichas. Es una técnica muy fácil de poder estructurar y también de emplear, sobre todo en contextos educativos. Las técnicas aversivas, si es que estoy trabajando, por ejemplo, en cuanto a al trabajo conductual o también del trabajo con fobias. El autocontrol, esto es en cuanto también a la generación de estrategias más de tipo cognitivo, y también en el caso del aporte de Joseph Wolpe, para
el establecimiento de la técnica de sensibilización sistemática, sobre todo cuando trabajamos fobias, temores, también en algunos casos cuando trabajamos con ansiedad. Hemos visto de manera rápida las técnicas que podríamos emplear y de hecho las vamos a desarrollar el día de mañana. Dentro de una primera sesión, lo que corresponde es, y ustedes se habrán dado cuenta cuando hablamos de la palabra trastorno con los papás, inmediatamente asociamos a esa palabra el que el niño presente, ¿no?, una enfermedad o que al acercarlo a esta categoría diagnóstica, le estamos poniendo una etiqueta que podría generar, ¿no?, cierto nivel de estigma en el niño o en la familia. Para ello, en la primera sesión de intervención o de abordaje, es que yo voy a emplear una técnica de psicoeducación. Eso no se ve. Mi técnica de psicoeducación. ¿Ok? Voy a psicoeducar al papá, a la mamá y voy a incluir también al niño. Me voy a acercar a ellos para poder brindarles información sobre la situación que se presenta en la actualidad, explicándole cuáles son las causas, por qué motivo es que el niño presenta determinada situación y también voy a explicarle en qué va a consistir mi proceso de intervención, cuánto tiempo va a durar, qué técnicas voy a emplear y también voy a requerir de ellos su apoyo durante todo el proceso de intervención. ¿Ok? Acá. Uno de los objetivos de mi proceso psicoeducativo, voy a considerar el informar a la persona sobre la situación que está viviendo. Voy a procurar no utilizar categorías o etiquetas de tipo diagnóstico. Voy a confirmarle de alguna manera el diagnóstico, pero haciéndolo de la manera mucho más favorable para él o para ella, explicándole qué va a requerir de él, explicando también cuáles son las posibles consecuencias en caso se optara por no tomar el proceso psicoterapéutico y explicarle de alguna manera que es una situación que podría presentarse también en otros niños. Esto va a ayudar a poder, primero, brindar información, segundo, obtener también una respuesta de tipo emocional. Recordemos que mucho de lo que los papás guardan no son capaces de expresarlo porque piensan que es una situación que no se presenta con frecuencia. Mediante el proceso de psicoeducación también buscamos lograr la adherencia al tratamiento de los papás y del menor, que sean parte del trabajo de intervención y asegurarnos con ello de que tengamos éxito. Por último, también poder brindarles ayuda y en algunos casos no se presenta también la situación de que los papás requieran finalmente también ayuda de tipo psicológico. ¿Okay? Típicamente los papás asisten hasta 8 o más sesiones con el psicoterapeuta. Las sesiones pueden ser realizadas únicamente con el niño o también en grupo o con la familia. Vamos a requerir de los papás, sobre todo, que se monitoree constantemente el progreso del niño y asegurarnos que cumplan con lo requerido dentro del proceso psicoterapéutico. Los papás también al final de este procedimiento van a poder lograr desarrollar habilidades y destrezas que les van a asegurar el poder tratar más adelante con otras situaciones que pudiera presentar el menor. ¿Okay? De nuestra parte va a requerir presentar estrategias de tipo conductual, presentar una estructura también para el plan de intervención, requerir del niño un nivel de disciplina adecuado, que sea sobre todo traducido en compromiso con el proceso psicoterapéutico, poder enseñar formas diferentes de interactuar, mucho más positivas, mantener un nivel de comunicación adecuado, poder asignar también actividades que los niños puedan realizar con los papás o con otras personas o en otros entornos. También requerir de la familia que puedan acompañarnos en el monitoreo activo de las actividades en el hogar y también en lo que se vaya a trabajar dentro de consulta. Por último, podemos ajustar bajo la marcha las estrategias que estemos empleando dentro del proceso de intervención. Si bien es cierto, nuestro plan de intervención
está enmarcado dentro de la TCC y tiene, como lo mencionábamos, ¿no? Una metodología específica en cuanto al tiempo de la sesión, en cuanto al número de sesiones, a las técnicas que vamos a utilizar, a los objetivos que tenemos, tal vez dentro del proceso de intervención nos demos cuenta de que podemos ajustar alguno de estos aspectos a favor del consultante, considerando que muchas veces los niños requieren mayor atención o mayor énfasis en alguno de los objetivos, cual podría cambiar la dirección de nuestro plano de intervención, y también aceptar de que eso podría ocurrir, ¿no? Con normalidad, con naturalidad. Los papás podrán fortalecer la relación con los niños, eh, reforzar también el comportamiento bueno, crear una estructura y poder generar también mejores estrategias en cuanto a los estilos de crianza que manejen. Muchas de las conductas que se establecen por un estilo de crianza inadecuado muchas veces son también porque no se cuenta con la información al respecto. Muchos de los padres también suelen acudir a consulta refiriendo de que uno no aprende cómo ser papá, cómo ser mamá, pero sí dentro del proceso de psicoterapia muchos de ellos también se van felices porque finalmente aunque sea el niño el único que acude a consulta, al final los papás y las mamás también aprenden muchas habilidades que pueden emplear para sí mismos también. Entonces, ello también podría ser de ayuda. Concluimos entonces con esta frase de Watson que dice, dame una docena de niños sanos, bien formados y mi propio mundo especificado para criarlos y voy a garantizar que tomando cualquiera de estos niños al azar, puedo entrenarlo para convertirse en cualquier tipo de especialista que podría seleccionar. Un médico, un abogado, un artista, un comerciante, incluso un mendigo o un ladrón, independientemente de su talento, de las inclinaciones que podría presentar, de las tendencias, de sus habilidades, de sus vocaciones o de la raza de sus antepasados. Voy más allá de mis hechos y lo admito, pero también lo han hecho los defensores de lo contrario y lo han estado haciendo durante muchos miles de años. Recordemos que esto es parte también de una crítica constante a la terapia de la conducta. Si bien es cierto, se acusa de ser muy mecanicista o cuadriculada, mucha de la información con la que contemos va a depender también de nuestra ética o del concepto que tengamos nosotros para poder manejar dichas técnicas a favor del consultante. En este caso, sobre todo cuando trabajamos con niños, con adolescentes. ¿Okay? Entonces, voy a pedirles una vez más, y lo acaban de compartir por el chat, que puedan registrar su asistencia a la sesión de hoy, ¿ok? Para que puedan consignarlos. Pueden ingresar al link del chat para registrar su asistencia. Y lo que veríamos el día de mañana va a ser, dentro de la terapia cognitivo-conductual, vamos a ajustar las técnicas, tanto cognitivas, conductuales y emocionales, a favor del niño. Y para ello no voy a aplicarlas tal y como las aplico para un adulto, sino también voy a hacer uso de la terapia del juego dentro de la terapia cognitivo-conductual, es decir, la terapia del juego cognitiva conductual. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Muchas gracias por su atención y los esperamos mañana mucho más temprano a las 6 de la tarde, me parece. Genial, licenciada. Sí, sería a las 7, ¿sí? De 7 a 8 de la noche. Ajá, nos estaríamos encontrando. Antes que podamos despedirnos, sí me gustaría poder tomarnos una foto a manera de recuerdo. Así que los invito a cada uno de ustedes a poder prender nuestras cámaras para poder tomarla instantánea. A ver, los espero para poder tomarnos la foto correspondiente. Muy bien, estamos listos, me parece. Ok. Entonces, a mi cuenta nos vamos a poder tomar la foto, ¿correcto? A la cuenta de uno, a la cuenta de dos. Ahí te espero. A ver, Karina, te espero. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Genial.
Tengo la primera foto, vamos a tomar una más adicional. A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Muy bien, yo voy a estar compartiendo entonces las fotos en el grupo para que ustedes la puedan tener. Y ya recordemos que el día de mañana nos encontramos. Es un placer siempre, ponente, de poder estar con usted y poder tener la clase. Yo unos minutos voy a quedarme con los alumnos para poder explicarles rápidamente acerca del certificado. Ya el día de mañana nos estamos encontrando nuevamente de 7 a 8. Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. De manera rápida voy a compartirles la pantalla para poder explicarles con respecto a la certificación que muchos de ustedes me estaban indicando. Sí se logra ver la pantalla, ¿cierto? A ver, genial. Ahora sí. Con respecto al link, sí, por favor, ahí me están comentando de manera interna, es totalmente importante que se puedan registrar al link porque de esa forma vamos a estar verificando su asistencia en el taller del día de hoy. Bien, con respecto al certificado de este taller, son de 220 horas, está comprendido, como vemos, el nombre de la persona. Recordemos que este es el taller que tiene precisamente convenio con Asociación de Educación Especializada, también Asociación de Conocimiento Constante y a nuestro nombre de Instituto de Desarrollo Profesional, pero también con el auspicio de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Se presenta el certificado del taller, en este caso es el nombre de técnicas lúdicas para la intervención cognitivo-conductual en niños. Adicionalmente a ello está el mes donde se conlleva, es decir, ahora en octubre, y las 220 horas académicas, tanto la firma de nuestro gerente general, Jonathan Enríquez, y también de nuestro licenciado Edwin Rodríguez, que es el gerente administrativo. En la parte de atrás se encuentra precisamente lo que vendría a ser sus datos personales, número de DNI, el taller, y lo que es genial, que es precisamente lo que ustedes nos estaban solicitando, es el código QR. ¿Para qué me sirve este código QR, Tessy? Me sirve para la verificación correspondiente a la empresa en la que yo desee postularme. ¿Sí? Ese certificado es válido para cada una de las plazas que ustedes deciden postular, normalmente sus ascensos dentro de su escalafón, si fuese necesario para poder llenar los números correspondientes en base a lo que le están solicitando a cada uno de ustedes. Adicional a todo lo que les he mostrado, todos aquellos que tramiten precisamente su certificado estarían obteniendo el link de esas 3 clases del taller juntamente con lo que vendría a ser el link de los materiales. Por ejemplo, el día de hoy hemos visto una PPT bastante interesante, ¿cierto? De 43 PPTs, esas precisamente son compartidas a cada uno de ustedes que están tramitando su certificado. Estarían obteniendo las clases, el material, las 220 horas, el certificado de manera digital para que puedan descargarlo e incluso puedan venir a nuestra sede a recogerlo o tienen la otra opción también de enviarlo a través de Olva Corrier. Entonces, todos aquellos que estén interesados en poder tramitar precisamente el certificado, me lo hacen saber a través del grupo indicando quiero mi certificado para poder brindarles toda la información correspondiente. ¿Sí? Hasta aquí, entonces todo está claro. ¿Hay alguna consulta que pueda ayudarlos? Excelente pregunta, Noelia. Con respecto a lo que vendría a ser las 220 horas, están equivalentes a las 3 clases en vivo que estamos en este momento, a las 3 clases que quedan grabadas y a los materiales que se va a realizar. ¿Sí? Todo ello hace el equivalente precisamente de estas horas correspondientes. Por eso se brinda las horas y juntamente al mes que se está realizando de ahora en octubre. El costo, sí, no te preocupes, Celia, yo me voy a contactar contigo. Escríbeme directamente a través del grupo de chat del WhatsApp, donde estamos todos inmersos. Escríbeme, quiero mi certificado y yo me pongo en contacto contigo para poder ayudarte. Aún hay tiempo para poder ser parte de la promoción, así que todos aquellos, como les decía, interesados en poder validar todos los conocimientos que vamos a aprender a lo largo de esos 3 días, de esas 3 grandes clases, me lo hacen saber para poder darles todas las pautas e indicarles acerca de los medios de pago y realizarlo. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya saben, nos estamos encontrando el día de mañana
igual en el horario correspondiente de 7 a 8 de la noche para poder seguir aprendiendo. Igual si tienen alguna consulta, también me escriben al chat para poder ayudarlos con respecto a ello. Y sí, me encantaría también saber acerca de lo que vendría a ser su experiencia, qué les ha parecido este gran taller. No nos olvidemos de llenar el link de asistencia, que ya lo he compartido por el Zoom. Lo voy a compartir también nuevamente en el chat para que puedan llenarlo y también, obviamente, ir conociendo cada una de sus apreciaciones. Rosa, no te preocupes, escríbeme el interno para poder ayudarte con tu proceso de certificación. ¿Sí? Cuídense mucho, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo el día de mañana.